Hola iglesia, bienvenidos a nuestro podcast Somos Castillo, Somos del Rey. Qué bendición que podamos estar reunidos una vez más y podamos tomar este espacio para que podamos estudiar la palabra de Dios juntos. La semana pasada estuvimos estudiando la escritura en la carta a los tesalonicenses y creo que fue de mucha bendición. Aprendimos, recibimos enseñanza, extrajimos verdades de la palabra y definitivamente fue un bálsamo también para nosotros y un ánimo para nosotros para seguir creciendo en el propósito de Dios, metiéndonos en la palabra. Así que estoy muy contento de tener un episodio más, de tener este espacio. Ahora lo estamos haciendo desde acá, desde la iglesia. Y bueno, eso es con la intención de mejorar un poquito más el audio, se escuche un poquito mejor, espero que así sea y podamos tener este tiempito juntos. Así que bienvenido a nuestro podcast, bienvenido a Somos Castillo, Somos del Rey, el podcast de la iglesia Castillo del Rey Cancún. Y vamos a entrar directo a el episodio, directo a la enseñanza del día de hoy. Como ya vieron en el título, es 2 Timoteo capítulo 2. Hoy es jueves, estamos grabando en jueves y hoy en nuestro plan de lectura, nosotros en la iglesia Castillo del Rey Cancún tenemos un plan de lectura que seguimos cada día, de domingo a domingo, y tenemos varios capítulos que nos tocan leer, que leemos juntos, y hoy justamente nos toca leer 2 Timoteo capítulo 2. Y bueno, si no has leído 2 Timoteo capítulo 2, para el momento en que estás viendo este video, lo puedes hacer. Si ya lo estás viendo en otro día, bueno, puedes repasar tus notas de 2 Timoteo si es que tomaste notas, o puedes volver a ver el pasaje y poder a lo mejor comparar un poquito de lo que vamos a ver juntos en estos próximos minutos con lo que tú pudiste leer y ver ahí en tu tiempo devocional. Y me gustaría que vayamos al texto, que vayamos ahí directo al pasaje y podamos repasarlo. Si vemos en el título, es un buen soldado de Jesucristo, y ya aprendimos la semana pasada que los títulos nos pueden ayudar a que podamos tener nosotros un poquito de contexto de lo que queremos estudiar, o de lo que vamos a ver, o del pasaje al cual nos vamos a adentrar y lo que va a traer a nuestras vidas. Y aquí vamos a hablar de un buen soldado de Jesucristo, y el principio que aprendimos la semana pasada de hacernos preguntas y con esa intención acercarnos al texto, hoy podemos preguntarnos cómo ser un buen soldado del Señor, cómo ser un buen soldado, que es lo que nos está hablando aquí el apóstol Pablo a la iglesia, a Timoteo. Me gustaría que viéramos una herramienta más de estudio para los pasajes y para los textos que vemos y que leemos. Y esta herramienta es el contexto. En el estudio de la Biblia, cuando estudiamos a detalle, a profundidad, vamos a aprender un poquito acerca del contexto. El contexto es bien importante para que nosotros podamos tener un panorama un poco más amplio de lo que estamos leyendo. Y el contexto histórico de esta carta a Timoteo es muy interesante. Lo primero que podemos ver es que esta es una carta personal de Pablo. En la mañana que leíamos este pasaje en la oración, les decía a los hermanos, literalmente estamos leyendo un WhatsApp del apóstol Pablo a Timoteo. Fue una carta personal, fue una carta dirigida a Timoteo, y él la está dando instrucciones muy específicas, menciona nombres muy específicos, y él se abre de una manera muy personal para con Timoteo. Y esto es importante porque aquí podemos tener el contexto de saber que es una carta personal y entender un poco más el corazón pastoral y paternal que tenía el apóstol Pablo para con Timoteo.
Yo creo que es algo que es muy importante ver, porque las palabras que Pablo usa, las oraciones que Pablo tiene para con Timoteo son oraciones muy paternales y muy pastorales, y eso pues nos ayuda a nosotros a tener este contexto mucho más amplio, ¿verdad? Otro contexto importante de esta carta es que es la última carta que escribe Pablo, es la última carta conocida del apóstol Pablo, y él la escribe justo antes de morir. En esta misma carta, creo que es en el capítulo 4, si no mal recuerdo, Pablo dice: yo ya estoy listo para ser sacrificado, o yo ya estoy para ser sacrificado. Entonces Pablo ya está hablando de que él entiende su futuro, y él sabe que está por morir. Entonces esa es la última carta que se conoce del apóstol Pablo. Otro contexto importante también es ver los peligros que había en la iglesia. Este es un tiempo donde la iglesia está siendo perseguida por Nerón. Esta carta se envía entre el año 63, 62 y 66. No está muy bien definida la fecha específica, pero esos años después de Cristo son años de muchísima persecución. Pablo mismo está encarcelado por esta persecución. Pablo mismo está encarcelado como un peligro para la nación. Entonces son épocas de peligros para la iglesia. El cristianismo no era aceptable en la comunidad. Había mucha lucha todavía con respecto a los seguidores de Jesús, a los llamados cristianos, ¿verdad? Que el apóstol, que en la Biblia, en el libro de los Hechos encontramos que se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, ¿verdad? A los que eran del camino, a los seguidores de Jesús, y ellos están siendo perseguidos en este contexto. También otro peligro de la iglesia es que se están levantando falsos maestros. El apóstol Pablo habla muchísimo del cuidado de lo que enseñaba. Le dice a Timoteo: ten cuidado de lo que enseñas. Es más, le dice en las cartas, ¿verdad? En la primera y en la segunda carta dice: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de las palabras que enseñas. Y luego menciona personas, dice: porque ya sabes lo que pasó con tal y con tal hombre, con Himeneo, con Alejandro, ¿no? Y hay falsos maestros que se están levantando, y este es un peligro para la iglesia. Es un peligro externo, el de la persecución, pero también tristemente había peligros internos, peligros desde adentro que estaban dañando a la iglesia. Entonces el apóstol Pablo está hablándole a Timoteo de ser fiel, de permanecer fiel. Por eso ahorita vamos a ver acerca de ser un buen soldado de Jesucristo, porque es tan importante mantenernos fieles. El apóstol Pablo le reconoce a Timoteo en el capítulo 1 la fe sincera de Timoteo. Dice: la fe no fingida que hay en ti, que estuvo en tu abuela y estuvo en tu madre Eunice y en tu abuela Loida. Y Pablo está reconociendo esta característica de fidelidad en Timoteo para hacerle ver a él, de este contexto, que estamos hablando de contexto, ¿no? De este peligro que hay alrededor de los falsos maestros que se están levantando, ¿no? Entonces dice: tú sé sincero, mantente fiel, mantente con una fe sincera delante del Señor. Y eso es más o menos un poquito del contexto que podemos encontrar en esta carta que envía el apóstol a Pablo a Timoteo. Es una carta personal, es una carta muy pastoral, muy paternal, pero también con mucha advertencia. Y ese es el propósito de la carta. El propósito es instruir y animar a Timoteo. Es la transmisión de liderazgo. Él le pide a Timoteo que enseñe a otros, y está hablando de una transición, de una transmisión de liderazgo, y también le está advirtiendo acerca del sufrimiento por Cristo. Y lo vamos a ver también justamente en este capítulo 2 de esta carta. Vamos a ver cómo Pablo le advierte a Timoteo acerca del sufrimiento que hay de seguir al Señor Jesucristo. Entonces, este es el contexto que tenemos de la carta del apóstol Pablo, y es importante que podamos tener un poquito más de esta herramienta del contexto. ¿Cómo obtenemos contexto? Ok, esto es algo a lo mejor que te puede ayudar mucho, y es que hoy en día tenemos un montón de información para obtener contexto. La verdad es que hay muy buenas
herramientas en internet, Google, en páginas de búsqueda que la verdad dan buena información. Ahora, advertencia, nota pastoral: no crean todo lo que ven en internet, ¿no? Hay que tener un espíritu también a la hora de buscar información y a la hora de acercarnos a información y poder tener contexto. Hay mucho material. Si usted quiere investigar y tener material y si ve algo que le llama la atención, con toda confianza nos puede preguntar. Si usted es congregante de Castillo del Rey Cancún, acérquese y me dice: pastor, fíjese que encontré esto en internet acerca del apóstol Pablo, acerca de la carta a Timoteo, y lo podemos consultar juntos. Hay libros de historia de la iglesia. El libro de Eusebio, Historia de la Iglesia, es un libro que habla de mucho contexto, del libro de los Hechos, del libro de las cartas de Pablo. Y hay montones y montones de material que pueden servirnos para poder tener un contexto de los pasajes que leemos, de los capítulos que leemos de la Biblia. En la aplicación de la Biblia también podemos encontrar contextos, y está muy interesante eso. Le voy a enseñar un poquito aquí la pantalla. Si usted abre la aplicación de la Biblia, aquí yo estoy en el capítulo 2 de Timoteo, y usted va a la parte de capítulos donde están, libros. Si usted escoge un libro de la Biblia, aparece, por ejemplo, aquí 2 de Timoteo, ¿verdad? Capítulo 1, 2, 3 y 4. Aparece un círculo con una I. Si usted tiene la versión Reina Valera 1960, si presiona esa I, le va a aparecer una pequeña introducción al libro o a la carta o a los pasajes que está leyendo, y va a encontrar fecha y lugar de redacción, Pablo encarcelado, un poquito acerca de la historia del contexto de Pablo, el propósito de la carta, ¿no? Esquema del contenido. Esto, amados, esto que está aquí, esto que está aquí viendo en pantalla, es bien útil. Funciona de verdad de una manera muy, muy, muy linda, muy hermosa, y le recomiendo que lo pueda utilizar a su favor para leer un poquito más de contexto de lo que leemos. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí al texto. Vamos a adentrarnos juntos al texto y vamos a analizar juntos pasaje por pasaje y dejar que la Escritura hable a nuestras vidas y podamos recibir de ella la riqueza que podemos encontrar. Amén. Primero, vamos verso por verso y vamos ahí subrayando lo que nos llama la atención. ¿Cómo puedo ser un buen soldado de Jesucristo? Que es justamente lo que el apóstol Pablo le está llamando a la iglesia. Le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aquí ya puedo ver que en esta porción de la carta el apóstol Pablo está aconsejando a Timoteo, y el primer consejo que encuentro en el primer verso es: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y aquí encontramos el primer punto para ser un buen soldado de Jesucristo, y es que yo tengo que esforzarme en la gracia del Señor. Eso es muy interesante, porque la gracia de Dios, tenemos este entendimiento y comprensión de que gracia es la bondad de Dios, y Dios tan bueno, ¿verdad? Y disfruta de la gracia. Pero el apóstol Pablo nos llama a que nos esforcemos en la gracia. Qué interesante manera de ver la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo, lo primero que le llama a Timoteo para ser un buen soldado de Jesucristo es que se esfuerce en la gracia que es en el Señor Jesucristo. Después dice verso 2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Encarga, aquí está otra instrucción, no subrayé bien. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Segundo punto que me dice el apóstol Pablo para yo ser un buen soldado del Señor es que yo encargue a otros, enseñe a otros lo que he aprendido. Y esto, amados, es un llamado a nosotros de que podamos discipular
de que podamos enseñar. Usted ha recibido muchísimo de parte de Dios. Dios le ha dado tanto, de verdad es una bendición poder estar en una casa donde recibimos pastores invitados, donde recibimos palabra constantemente, en la oración todos los días en la mañana. Compartimos un devocional el domingo en la predicación, así que hay mucho que recibimos, amados, y eso dice la palabra que debemos de enseñarlo a otros. Tenemos estudios de discipulado, de sanidad interior, y todo lo que aprendemos y todo lo que tenemos sirve para enseñar a otros y para guiar a otros. Así que yo soy un buen soldado cuando discipulo y cuando enseño a otros. Verso 3: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El apóstol Pablo llama a Timoteo a que soporte, a que sufra penalidades como buen soldado, porque esto va a glorificar al Señor. Un buen soldado tiene que estar dispuesto al sufrimiento y debemos de estar conscientes de esto. Vivimos en una época donde queremos alejarnos a toda costa de lo que nos haga sufrir, alejarnos a toda costa de lo que nos duela, alejarnos a toda costa de lo que pueda incomodarnos, pero la Biblia es bien clara cuando nos llama a que nosotros podamos estar preparados para el sufrimiento. Ahora, ¿a qué nos referimos con el sufrimiento? Bueno, hay un sufrimiento por seguir al Señor y yo debo estar preparado para esto, y ese sufrimiento al que estoy expuesto pues es la soledad, el abandono. Gracias a Dios vivimos en un país libre donde podemos tener libertad de expresión y libertad religiosa. De hecho, nuestro estado firmó un acuerdo entre las asociaciones religiosas histórico, es lo que nos comentaba la gobernadora, y hay libertad en Quintana Roo, hay libertad de profesar nuestra fe y hay incluso derechos que nos defienden, ¿no? Pero hay lugares en donde el cristiano sufre por ser cristiano, y la Biblia nos está llamando a que estemos preparados para eso. Tal vez no es nuestro caso, tal vez no es nuestro contexto, pero puede que nos enfrentemos a eso. Puede que tal vez en algún momento también a nosotros nos toque sufrir penalidades por seguir a Jesucristo. La pregunta es, ¿estarías preparado para sufrir por el Señor? ¿Irías a la cárcel por Cristo, por predicar al Señor? ¿Estarías dispuesto a no negar tu fe y mantenerte fiel hasta el final? Son preguntas bien interesantes y que me hacen pensar si soy un buen soldado de Jesucristo o no lo soy. Así que ese es el punto siguiente. Seguimos leyendo. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. A mí me gustaría subrayar eso, porque eso es otro ejemplo de un buen soldado de Jesucristo. Se enreda en los negocios de la vida. Ninguno se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Yo no me enredo en las cuestiones banales para poder agradar al Señor que me llamó por soldado. Entonces, siguiente punto, el 4, no me enredo en lo temporal, no me enredo en lo banal, ¿no? Un soldado que está en guerra no está preocupado por si hace frío, si hace calor, si el carro prende, no prende, si hay luz, no hay luz, si hay para pagar o no hay para pagar, si hay comida en la alacena o no hay comida en la alacena. No se preocupa por esas cosas porque está en la guerra, ¿no? Y a veces nosotros, está bien, no digo que abandonemos por completo las responsabilidades que tenemos, pero no podemos enredarnos. Esa es la clave, no podemos enredarnos. Yo creo que podemos subrayar ahí en el estudio, enredarnos. No podemos, cuando te enredas, ¿qué es? Estás todo
todo atado, ¿no? Y no puedes salir. Pero la Biblia nos llama a que no nos enredemos en estas cuestiones, sino que pongamos nuestra mirada en el Señor. El mismo apóstol Pablo fue el que llamó a la iglesia a que ponga su mirada en Jesucristo. En los siguientes versos el apóstol usa ejemplos de varias profesiones, oficios. Él dice: también el que lucha como atleta, es otra soldado, atleta, no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, usa también interesantemente la palabra labrador, para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Eso es muy, muy importante, porque el apóstol Pablo compara al cristiano, bueno, a Timoteo en este caso, con un soldado, con un atleta y con un labrador. Y me pregunto qué tienen en común estos tres oficios, esas tres ocupaciones, estas tres profesiones. Y yo podía tomar nota de esto. Es que las tres requieren un esfuerzo. Tanto el atleta se tiene que esforzar, como el labrador se tiene que esforzar, el que siembra se tiene que esforzar, y también el soldado se tiene que esforzar. Los tres tienen que tener un esfuerzo. Como buen soldado, como un hijo de Dios que va creciendo y avanzando en el propósito, amados, tenemos que esforzarnos, crecer en el esfuerzo, porque el esfuerzo, amados, es el que Dios va a bendecir. Dios va a bendecir tu esfuerzo. Dios va a bendecir cuando nosotros nos queremos agradarle, ¿verdad? Dice la Escritura que no nos enredamos en lo temporal a fin de agradar. Entonces yo me estoy esforzando porque yo sé que hay una recompensa de parte del Señor. El atleta sabe que va a tener una medalla. El labrador sabe que va a tener un fruto de lo que está haciendo, y el soldado sabe que va a ganar una guerra, una batalla la cual está peleando. Y de hecho es otra cosa que tienen en común, y es una meta. Ellos tienen un esfuerzo y ellos tienen una meta también. Así que el labrador, el atleta y el soldado tienen una meta en común. Y lo último que puedo ver en común, bueno, va a haber muchas más, ¿verdad? Pero por cuestión de tiempo, en mis notas escribí que necesitamos negarnos. Tanto el atleta como el labrador como el soldado se niegan a sí mismos. El atleta se niega a querer dormir más para entrenar. El labrador se niega a querer a tomar un tiempo de vacaciones para estar en el campo labrando y sembrando la semilla. El soldado se niega a estar con su familia tal vez un tiempo para poder ir a pelear por su nación. Y esos son algunos sacrificios que podemos hacer. Y nosotros somos llamados a negarnos a nosotros mismos para que Cristo crezca en nosotros. Amén. Seguimos leyendo cómo ser un buen soldado de Jesucristo. Verso 8 dice: acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, dice el apóstol Pablo, hasta prisiones a modo de malhechor. Me gusta mucho esto. Dice: más la palabra de Dios, qué lindo, más la palabra de Dios no puede estar presa. Qué lindo, qué promesa tan hermosa de parte del Señor podemos tener, que aunque el enemigo quiera destruir, la promesa de Dios es que podemos permanecer fieles, y el Señor permanece fiel también. La palabra no está presa, la palabra continúa cumpliendo su propósito. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Esto también es interesante recalcar, porque el apóstol Pablo pudo haber dicho por amor a Dios, pero dice por amor a los escogidos.
Pablo le está enseñando un principio a Timoteo y es el amor a sus hermanos. El amor a sus hermanos. El amor a Dios es muy complicado de medir si decimos que amamos a Dios, pero tiene una medición cuando decimos que amamos a nuestros hermanos. ¿Qué tanto amas a tu hermano? Puede medir qué tanto amas a Dios. La Biblia así lo enseña. El apóstol Pablo dice aquí: todo lo soporto. No dice por amor a Dios. Qué interesante, ¿no? Dice por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Aleluya. Y qué hermoso, porque este es un buen soldado de Jesucristo. Este es alguien que realmente se está esforzando por vivir y agradar al Señor, por caminar en el propósito de Dios para su vida. El soldado, amados, que deja de pelear antes de que termine la batalla, no verá la victoria. El atleta que deja de correr antes de que termine la carrera, no ganará la carrera. El labrador que deja de trabajar antes de que la cosecha esté completa, nunca verá el fruto de lo que sembró. Nosotros somos llamados a ser buenos soldados de Jesucristo. Y me gustaría cerrar este tiempo con esta porción de la carta que dice: palabra fiel es esta. Palabra fiel. La palabra fiel aquí en el texto original es pistos. Si lo quiere escribir por ahí, así como se escucha, así se escribe. Escribe pistos. Y significa que es digno de confianza. La raíz de la palabra pistos es digno de confianza. Y Pablo le dice: palabra fiel es esta. Una palabra que es digna de confianza. Si puedes confiar en algo, si puedes creer en algo, es en esta palabra. Algo muy interesante que aprendí estudiando esta porción es que esta palabra fiel, así como la está mencionando aquí Pablo, era un himno o un canto que se cantaba en ese entonces entre algunos creyentes. Algunos historiadores dicen que este es un himno que se entonaba entre los primeros cristianos. Recuerdan que el apóstol Pablo decía que nos saludáramos, que oráramos unos por otros y que cantáramos himnos espirituales y cánticos espirituales. Bueno, había himnos que la iglesia cantaba, y muchos historiadores dicen que este era un canto, era un himno que se entonaba, y el canto decía: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Dice también el canto: si sufrimos, también reinaremos con Él. Qué hermosa promesa. Si le negáramos, Él también nos negará. Pero mi parte favorita de este himno: si fuéramos infieles, no dice Él será infiel, dice Él permanece fiel. Y termina diciendo este hermoso pasaje: Él no puede negarse a sí mismo. Un buen soldado de Jesucristo entiende y sabe quién es su Dios. Es un Dios fiel, es un Dios que nos hace vivir, viviremos con Él. Es un Dios que nos lleva a reinar juntamente con Él. Es un Dios que si le negamos, Él también nos negará. Jesús lo enseñó justamente esto en una ocasión, diciendo que aquel que se avergonzara de Él, pues que también Él lo haría de nosotros. Pero tenemos también la confianza de que Él permanece fiel para siempre, porque esa es su característica fundamental. Él es fiel y permanece fiel para siempre. Un buen soldado de Jesucristo tiene presente estas verdades en su corazón. Recapitulando muy rápido: un buen soldado se esfuerza, un buen soldado encarga a otros, un buen soldado sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, un buen soldado no se enreda en lo banal y en lo terrenal, y un buen soldado se acuerda de Jesucristo, se acuerda de su Señor y es fiel a Él
y sabe que Dios también permanece fiel. Espero que este pequeño estudio te haya bendecido, podamos seguir creciendo en el conocimiento del Señor y de su palabra. Espero que esta herramienta del contexto te sirva. Antes de leer un pasaje, busca contexto y puede que tengas mucha más riqueza del pasaje y puedas ser así bendecido y sigamos creciendo en la palabra del Señor. Quedan algunos versículos por leer, así que léelos, repásalos, tal vez con el mismo principio, y puedas ser edificado y bendecido en este día. Te mando un muy fuerte abrazo. Gracias por conectarte, gracias por escuchar, gracias por ser parte de esta hermosa familia. Somos Castillo, somos del Rey. Dios te bendiga.